Les voy a presentar el momento 2 de vivencias de aprendizaje de la unidad 2 de fisiopatología aplicada a la nutrición. En esta ocasión es relacionada a sepsis y nutrición. ¿Qué es la sepsis? Es una infección o situación clínico-metabólica sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente con uno o más criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que implica un elevado riesgo de mortalidad y desemboca en una falla múltiple de órganos. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Bueno, es una respuesta inflamatoria anormal y generada que se presenta a órganos a distancia de la agresión inicial. Existen varios criterios para el diagnóstico de la sepsis basada en laboratorios clínicos como en el diagnóstico de sepsis. Primero, la frecuencia cardíaca debe ser mayor a 90 latidos por minuto. La temperatura puede oscilarse en arriba de 38 o inclusive puede ser menor a 36 grados centígrados. Leucocitos están entre máximo 12.000 a 4.000 o leucocitos normales por más de 10% de sus formas inmaduras. La frecuencia respiratoria es mayor a 20 por minuto con una concentración de CO2 superior a 32 milímetros sobre mercurio. Edema significativo o balance hídrico mayor a 20 mililitros por kilogramo de peso 24 horas. Hiperglucemia, o sea, una glucosa en ayunas superior a 120 miligramos por decilitro en ausencia de diabetes. Proteína C reactiva incrementada 2 veces del valor normal. Procalcitonina aumentada 2 veces el valor de lo normal, la saturación de la sangre venosa mixta mayor a 70% y un índice cardíaco mayor a 3.5 latidos por minuto. Eh, Menciona dos fases de estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. Bueno, existen dos fases. La fase EBB, que es hipometabolismo o choque, es una caída de la perfusión tisular, velocidad metabólica disminuida, volumen del oxígeno disminuido, hipotensión e hipotermia. Mientras que la fase flow o hipermetabolismo existe un catabolismo incrementado, aumento y liberación de glucocorticoides, el VO2 aumentado, glucagón aumentado, liberación aumentada de catecolaminas, también de citoquinas y otros mediadores lipídicos, una producción de proteínas en fase aguda, excreción de nitrógeno urinario aumentado y alteración del empleo de nutrientes. ¿Cuál es el incremento en el gasto energético en una persona de sepsis? Se incrementa entre 1.5 a 2 veces el gasto energético basal en una función del tipo y gravedad. Y va a estar en función del tipo y gravedad de la trauma, alcanzando un pico entre 3 o 4 días posteriores al trauma. ¿Qué es una falla orgánica múltiple en la sepsis? Durante la evolución del paciente crítico o el tratamiento inadecuado, se producen alteraciones metabólicas como hipoglucemia, acidosis metabólica, hipertrigliceridemia, disminuye la síntesis de proteínas, incrementa la concentración hepática de urea, disminuye la oxidación de grasa, se reduce la cetogénesis, se produce una falla orgánica múltiple que se puede complicar con la muerte. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas de la falla orgánica múltiple. Bueno, se deprime la gluconeogénesis hepática, aparece la hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico con la consiguiente acidosis metabólica, disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas, se incrementa la producción hepática de urea, se incrementa el riesgo de una encefalopatología hepatoamoniacal, se disminuye la oxidación de grasas, se origina hipertrigliceridemia, se reduce la tasa de cetogénesis y se incrementa la lipogénesis y se genera
por consiguiente un aumento en el cociente respiratorio. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Bueno, este soporte nutricional debe formar parte de las medidas de tratamiento del paciente. Debe de ayudar a preservar la integridad de la mucosa intestinal. Se debe valorar si el paciente presenta riesgo de isquemia al recibir la nutrición enteral y se ha observado que este tipo de nutrición enteral ayuda a reducir la incidencia de complicaciones infecciosas, disminuye los días de internación en la unidad de cuidados intensivos y en general en el hospital. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral cuando se recibe y de indicar en la sepsis? Bueno, la nutrición enteral se refiere sobre la parenteral cuando el tracto gastrointestinal está intacto. Se debe iniciar nutrición enteral temprana en las primeras 24 horas a 48 horas después del diagnóstico de sepsis. Se puede evaluar la presencia de hipotensión arterial porque se asocia con perfusión esplánica. También se recomienda la nutrición enteral temprana tras la resucitación del paciente séptico. Debe controlarse la intolerancia abdominal, la distensión y la ocurrencia de vómito. La nutrición enteral proporciona un aporte energético proteico que se relaciona con menor riesgo a complicaciones infecciosas. ¿Cuál es la consecuencia de la nutrición enteral en la sepsis? Bueno, puede presentarse diarrea y residuo gástrico elevado, aumento en la incidencia de las complicaciones infecciosas después de la nutrición enteral energéticamente completa. La nutrición enteral tardía se asocia con complicaciones gastrointestinales. La nutrición completa o trófica, ¿cuál es? Bueno, la nutrición enteral trófica constituye una muy buena estrategia nutricional durante la primera semana de evolución de la sepsis, con un riesgo limitado de aporte de energía entre 240 a 480 kilocalorías en 24 horas. Sin embargo, se debe ir evaluando la necesidad de cumplir con las necesidades del paciente, tomando en cuenta su tolerancia. ¿Cuál es la función nutricional parenteral? Es recomendable la nutrición parenteral. No se ha mostrado ni beneficios ni perjuicios cuando se suministra a pacientes con sepsis durante las primeras 48 horas tras la digestión, tras el diagnóstico de sepsis. Algunos estudios asociados con el uso de la nutrición parenteral, con aumento en la causalidad de muerte, así como incremento en el tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos y hospitalización en general. Si el paciente cuenta con un aparato digestivo funcional, es preferible la nutrición enteral. ¿Cuál es la concentración de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Bueno, se desea proporcionar una cantidad de carbohidratos del 60% de las calorías no proteicas, que corresponde a 4 o 6 gramos de kilocalorías al día. En lípidos, 40% de las kilocalorías no proteicas, que corresponde a 1 a 2.5 gramos por kilogramo de peso al día, mientras que las proteínas en un porcentaje entre 20 a 25%, siendo un aporte en gramos de 1.5 a 2 gramos. Muchísimas gracias.